amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Iglesia, buenos días. Damos gracias a Dios por su presencia en esta mañana, por lo que está haciendo en nuestras vidas y por lo que va a seguir haciendo. Amén. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 23 y versículo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 23 y versículo 25. Dice la Biblia: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Lo leemos de nuevo? No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, sedientos, Señor, expectantes de la palabra que traes hoy para nosotros. Permítenos, Señor, tener un corazón atento, un oído dispuesto a recibir tu instrucción, que podamos retener en nuestro corazón la enseñanza que traes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu enseñable para poder retener y poner por obra tus palabras, para que puedas decir de nosotros, así como se dice de este hombre, que no hubo ninguno conforme a él, ni aún después de él se levantó otra persona igual, que haya entregado su vida, sus deseos, sus fuerzas, con todo su corazón a ti. Hoy queremos ser ese hombre, esa mujer, Señor, conforme a tu corazón. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los últimos 6 domingos, el Señor nos ha venido hablando acerca de poner en orden ciertos asuntos en nuestras vidas. De hecho, este año el Señor ha derramado una unción muy especial sobre el cuchillo que está usando para que circuncidemos nuestro corazón. ¿Recuerda usted la palabra del año? La unción del cuchillo. Y el Señor nos viene hablando acerca de tratar con asuntos que tenemos pendientes, con asuntos que pueden estar todavía en trámite o que no hemos dado cierre en nuestras vidas. Recordemos que los asuntos pendientes, número 1, nos restan autoridad, número 2, son un freno para avanzar hacia nuestro propósito, y número 3, son el resultado de las excusas. Dios estuvo hablándonos acerca de esto a comienzos de año, y creo que basado en esta palabra el Señor ha venido trayendo instrucción a cada una de las áreas de nuestras vidas. El Señor ha venido indicándonos cuál es su orden para la familia, y estuvo hablándonos acerca del rol que debe tener el papá, el rol que debe tener la mamá, el rol que debe tener el esposo, la esposa, los hijos, y cómo debemos apropiarnos de ese rol, de ese lugar que el Señor nos ha entregado. También nos habló acerca de los ajustes que debemos hacer para alinearnos a ese diseño o a esa intención que Él tiene para nuestras vidas. De igual manera puso en orden o nos dio los linderos para nuestras relaciones en el trabajo. ¿Cuál debería ser la ética con la que trabajamos, con la que desempeñamos nuestras labores diarias? ¿Cuál debería ser nuestra manera de comportarnos frente a las responsabilidades, las obligaciones que tenemos en nuestro lugar de trabajo? Aún los que tenemos personas a cargo, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos para guiar o coordinar o liderar a un equipo de trabajo? Y este mes en particular es un mes muy especial. Estamos en el tercer, cuarto mes del año ya. Y este mes es el termómetro del año, no sé si usted lo sabía, pero en este mes normalmente comenzamos a evaluar cómo van los proyectos, los propósitos, las intenciones con las que arrancamos este nuevo año. Normalmente en el mes de marzo y abril comenzamos a evaluar si los propósitos que hicimos al final del año anterior, el 31 de diciembre, cuando dijimos, sí Señor, este año sí. Y comenzamos a evaluar cómo vamos en la consecución de esos logros o esos propósitos que nos hemos trazado.
En el colegio, los chicos que todavía están estudiando, seguramente para esta época vamos a estar seguramente haciendo el corte de notas para el primer periodo. Los más grandecitos en la universidad ya se acercan a parciales, si no es que ya atravesaron algunos. En las empresas, este es el tiempo en el cual comenzamos a evaluar el rendimiento del primer trimestre del año, o incluso se está evaluando el cierre del año fiscal en algunas empresas. Pero también en este mes, los gimnasios comienzan a verse más vacíos, más desocupados. La báscula comienza a recuperar los números que había perdido meses atrás. En general, comenzamos este mes a evaluar cómo hemos alcanzado o cómo hemos ejecutado lo que dijimos que íbamos a hacer y tal vez lo más importante, lo que comprometimos delante del Señor en oración y en lágrimas. Y si el Señor en esta mañana te preguntara, ¿cómo vamos?, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y tal vez el silencio sería bastante diciente. Bueno, Señor, pues, ¿qué te dijera? Vamos bien. Y tal vez ese silencio lo que indicaría es que no sabemos cómo responder. No tenemos claro el nivel de avance en el que vamos, o si tal vez ni siquiera hemos iniciado. Y si ese es tu caso, quiero decirte que el Señor me llamó esta mañana que te dijera, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Manos a la obra. Ese es el título del mensaje para esta mañana. Manos a la obra. El propósito de esta enseñanza es permitir que el Espíritu Santo nos evalúe frente a la implementación de cada consejo, de cada instrucción que hemos recibido a lo largo de este año, y que recibamos herramientas prácticas para ayudarnos a perseverar en lo que comprometimos, en lo que dijimos que íbamos a hacer, en lo que le prometimos al Señor. Como decía hace un momento, al iniciar esta serie fuimos confrontados, porque ¿cómo no ser confrontado cuando ponemos delante de nosotros el espejo de la palabra de Dios y nos vemos reflejados frente al orden que Él demanda de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida? Particularmente yo fui desafiado a dejar muchos hábitos, a dejar actitudes, a cambiar costumbres, incluso a apartarme de pecados que estaba cometiendo y que no me daba cuenta. Fui desafiado a hacer a un lado cosas que no me estaban haciendo daño, cosas que me estaban haciendo daño. Pero de todas maneras, aunque fuimos desafiados y fuimos confrontados, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en algunas cosas comencé con ánimos y en otras comencé todavía con más ganas y dije, y el próximo lunes, o sea mañana, sí voy a arrancar a hacer ejercicio, o voy a arrancar a hacer dieta, o voy a arrancar a estudiar, o voy a arrancar a muchas cosas. Y seguramente cuando escuchamos la voz de Dios poniéndonos el derrotero enfrente en diferentes áreas de la vida, seguramente tanto usted como yo hicimos esos compromisos. Ahora sí voy a hacer, ahora sí voy a arrancar. Y la pregunta es, ¿y cómo nos fue? ¿Qué pasa con aquellos que tal vez no han iniciado la tarea? Aquellos que recibieron instrucción, aquellos que estuvieron acá escuchando lo que Dios demanda de nosotros como padres, como hijos, como esposos, como jefes, como trabajadores. ¿Qué pasa con los que recibimos la instrucción pero que todavía no la hemos puesto por obra? O que la iniciaron y la abandonaron a mitad de camino. ¿Está usted tal vez en estos grupos? Yo estoy en ese grupo, en muchas áreas de mi vida. Y pensando en ellos, el Señor me envió con una palabra en esta mañana para recordarte que no estás solo en ese propósito, no estás sola en ese propósito, sino que Él pone en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. El Señor ya puso el querer. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Lanzó el desafío. Nos ha desafiado a que comencemos a poner en orden diferentes partes de nuestra vida, o toda nuestra vida. Ahora viene el hacer. Y Él también está comprometido en ese propósito contigo. Para ello vamos a darle un vistazo a la vida de un par de hombres que estuve estudiando que nos hablan acerca de estas verdades. Nos hablan acerca de lo importante que es recibir instrucción, pero mucho más importante que recibirla es ponerla en práctica. Porque ¿de qué sirve nutrir nuestra mente si esto no baja al corazón y no transforma nuestra manera de vivir? Para ello vamos a estudiar la vida del rey Manasés en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a estar estudiando algunos versículos en esta mañana que nos hablan acerca de la vida de este hombre y de las consecuencias que tuvieron las decisiones que tomó en su vida. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. De la Biblia:
Cuando se vio en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13, oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Si estudiamos un poco más amplio la historia del rey Manasés, vamos a encontrar que Manasés fue catalogado como el peor de los peores reyes que tuvo la nación de Israel. Un vistazo rápido nos va a permitir saber que Manasés condujo a la nación a un tiempo de oscuridad, de idolatría, un tiempo donde le dieron la espalda a Dios para irse tras de deidades paganas. A tal punto fue la depravación de este hombre que él llegó a sacrificar a sus hijos al dios Moloc. Cuando estudiamos en qué consistía ese sacrificio, tomaban a los bebés o a los pequeños y los hacían pasar por el fuego. E introdujo estas prácticas dentro de la nación y la nación se desvió tras de las enseñanzas de este hombre. Un hombre perverso, un hombre a todas luces distante de lo que Dios quería para su vida. Pero llegó el versículo 12 y el versículo 13 en su historia. Llegó un momento en donde fue confrontado en su corazón gracias a una situación complicada que estaba viviendo, un momento de crisis en su vida, un momento donde no había otro lugar hacia donde mirar y solamente quedó mirar hacia el cielo y reconocer que Jehová es Dios. En ese momento prestó atención a lo que seguramente le fue instruido, porque si estudiamos, el papá de este hombre fue el rey Ezequías, que fue un hombre piadoso que buscó acercarse al Señor y buscó tener una relación cercana con él. Cometió algunos errores como todos nosotros, pero su propósito al final de cuentas fue tratar de establecer o tratar de poner una vida que fuera agradable a Dios. Y tarde que temprano, esa instrucción que recibió de su padre tenía que subir al corazón, y en ese momento, dice la Biblia, en el momento de angustia, oró a su Dios y Dios le atendió y Dios le escuchó. Y allí comienza a poner por obra lo que seguramente su papá le había enseñado, lo que seguramente en las escrituras estaba y que había ignorado durante tanto tiempo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones así? Momentos difíciles, momentos apremiantes en donde la vida te empuja y te tiene contra las cuerdas, y en ese momento no queda más sino clamar por la ayuda del Señor. Y eso fue lo que pasó este año. El Señor ha venido llamándonos, y tal vez la instrucción de poner en orden algunos temas en nuestras vidas llega en el momento justo y preciso para poder solucionar situaciones en el orden familiar, situaciones en el orden del trabajo, situaciones en el orden relacional. Tantas cosas que se ven afectadas por estar fuera del diseño y del propósito de Dios. Así pues, Manasés hace cambios en su vida. Entra un momento de reformas en su vida, de alinearse a la voluntad del Señor. Y antes de entrar a mirar qué fue lo que hizo Manasés para cambiar su camino, cómo fue que Manasés puso en obra el orden de Dios para su vida, yo quiero pedirle que por un momento usted haga una evaluación muy rápida de estos 3 o 4 meses que llevamos de este año. Ubica en tus notas las recomendaciones que Dios te ha hecho en los últimos domingos y escoge una de las que todavía no has puesto en práctica. Escoge una de aquellas cosas de las que Dios te ha hablado y que tú dices, no, yo todavía no he comenzado a hacer esto. Y si no lo tienes en las notas, haz memoria. ¿Qué cosas de las que Dios te ha pedido en este año que entren en orden todavía no has comenzado a hacer? Y si me permites darte un consejo, busca la que consideres más difícil. La que dices, no, eso es imposible, eso por allá, quién sabe si lo logre. O tal vez a la que no le has dedicado suficiente esfuerzo para ponerla por práctica. Ahora que la ubicaste, ahora que ya tienes ese Goliat a derrotar, ese Goliat a vencer, en un espíritu de arrepentimiento, como lo hizo Manasés, vamos a aplicarle los 4 pasos que Manasés hizo para poner manos a la obra. En los versículos 14 al 16 vemos el fruto del arrepentimiento de Manasés, y están los 4 pasos que quiero que veamos en esta mañana y que creo que nos van a llevar a poner en práctica lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta mañana. Versículos 14 al 16 dice la Biblia, en el versículo 14, que número 1, lo primero que hizo Manasés después de arrepentirse y ser restaurado a su lugar donde estaba, número 1, dice que construyó una muralla más alta. Edificó una muralla más alta. Dice la Biblia, versículo 14, la primera parte, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al oriente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Dice que amuralló Ofel y elevó el muro muy alto.
Llama la atención que la Biblia hace un énfasis en decir que no solamente edificó los muros, sino que levantó una muralla muy alta. Y esto tiene que ver con reforzar aquellos aspectos que son débiles o que representan algún riesgo en mi corazón respecto de la conducta y de la decisión que tenemos de poner en obra o de seguir lo que el Señor ha puesto para nuestras vidas. En Segunda de Crónicas, un capítulo antes, capítulo 32, versículos 5 al 6, vemos que su papá Ezequías había levantado murallas para soportar el ataque del reino asirio y babilonio, pero no habían sido suficientes porque las derribaron. Aunque su papá había un trabajo de levantar unas murallas, no había sido suficiente. Así que él tuvo que reedificarlas e incluso levantarlas todavía mucho más alto. ¿Cuáles son las murallas que debes edificar o que debes levantar en tu vida? Respecto a este punto que te pregunté hace un momento, ¿cuáles son los límites que tienes que trazar? ¿Cuáles son las precauciones que tienes que tomar adicionales a lo que ya vienes haciendo para alcanzar el propósito y alinear tu vida al orden que Dios ha establecido para ti en este tiempo? ¿Qué límites debes trazar para no volver atrás? Si estás batallando con el orden de Dios para tu trabajo en el área de la puntualidad, tal vez debes trazar un límite a la hora de ir a dormir. Y asimismo en el de levantarte. O en las actividades que haces en las mañanas. Tal vez deberías dejar el celular en la mesita de noche y no entrar con él al baño para no gastar tanto tiempo. ¿Qué límites tenemos que tomar adicionales para cumplir el propósito que te has trazado para alcanzar lo que Dios te ha dicho? Número 2, la segunda parte del versículo 14, dice la Biblia que puso jefes de su ejército en las ciudades fortificadas. Segunda parte del versículo 14 que acabamos de leer, dice la Biblia, además puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y mire, y es que no basta con tomar límites, no basta con levantar las murallas si no tienes personas que estén a tu alrededor vigilantes, ayudándote en tu proceso. No basta que tengas buenas intenciones si tú detectas que esa es un área de debilidad en tu vida en la cual necesitas rendirle cuentas a alguien. En otras palabras, tienes que aprender a rodearte bien. Si es un enemigo que has tratado de derrotar durante tanto tiempo y que no has podido, y que ya estás tomando precauciones adicionales y aún así te es difícil, rinde cuentas. Manasés hizo esto. Manasés puso gente capaz, puso gente valerosa que estuviera al pendiente, vigilando las murallas para que no fueran otra vez atacadas. ¿Quién vigila tus murallas? ¿Quién está atento a guardar tu espalda de esas áreas en las cuales tú tienes debilidad? ¿A quién le rindes cuentas? Si ya trazaste esos límites de los que hablábamos en el punto anterior, ¿no crees que debería ser prudente o deberíamos tener la precaución de rendirle cuentas a alguien para que nos ayude a evaluar cómo vamos? Esa es una manera de honrar a tu esposo o a tu esposa o a tus padres, pues depositas confianza en esta persona para que te sirva como compañero de viaje en la aventura de organizar tu vida. Y si tal vez Dios te ha llamado a mejorar tu relación como esposo, como esposa, aquí hay un tip, y es el tip de rendir cuentas. Si Dios te llamó a que mejoraras en tu rol como esposo, pues rinde cuentas. Y permítele a tu esposa que vaya revisando cómo es el avance en esta área de tu vida. Número 3, ¿qué más hizo Manasés para poder poner manos a la obra en lo que Dios le llamó a organizar en su vida? Quitó los ídolos y los echó fuera de la ciudad. Versículo 15 del segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y adelantico dice que asimismo Manasés quitó los dioses extranjeros, el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y esto implicó en Manasés que tenía que hacer un lado todo aquello que lo estuviera distrayendo, que lo estuviera desviando de colocar a Dios en el primer lugar. Y estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de darle al Señor el primer lugar en su vida. Si en tu caso ya iniciaste a poner por obra lo que Dios te dijo, pero lo dejaste de lado, ¿ya identificaste el por qué? ¿Qué te distrajo? ¿Qué tomó tu lugar de atención, tu enfoque, para no poner por obra lo que Dios te había dicho que tenías que hacer?
¿Qué fue lo que utilizó el enemigo para robar tu atención, para cambiar tu mirada? Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué fue lo que robó tu mirada de Jesús para poner en orden tu vida y te hizo nuevamente regresar o quizás abandonar lo que habías iniciado? Y si ya identificaste quién te robó la atención, pues ¿qué vamos a hacer entonces para no seguir tras de esa situación? Número 4. ¿Qué más hizo Manasés? Versículo 16 dice que él reparó el altar del Señor y sacrificó sobre este altar ofrendas para pedir perdón y agradecer a Dios. En el versículo 16 dice la Biblia, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Y al haber cubierto las áreas anteriores, al haber levantado límites, al haber comenzado a rendir cuentas, a poner personas que le acompañaran en su proceso, al quitar la mirada de lo que lo estaba desviando, su corazón estaba preparado para en intimidad acercarse a Dios y tener cuentas cortas con Él, tener una relación cercana con el Señor. Y aquí la pregunta es, ¿cómo está tu relación de intimidad con Dios? Tal vez hace parte de los primeros puntos en los que Dios te llamó este año a que nos pusiéramos a cuentas. ¿Cómo es tu tiempo de intimidad con el Señor? ¿Qué tan frecuentemente lo involucras a Él en tus actividades diarias? ¿Tomas tal vez un tiempo en la mañana para hablar con Él y bendecir las actividades del día, pero se queda en el cuarto y tú el resto del día haces lo que quieres? Porque es que Dios no solamente es Dios del devocional, Dios debería ser el Dios de nuestra cotidianidad. Debería estar con nosotros constantemente, todo el tiempo. ¿Cuál es tu relación de intimidad con Él? En ese secreto, en el tiempo a solas con Él, ¿evalúas estas diferentes áreas de tu vida? ¿Te pones a cuentas con el Señor diciéndole, ok, Señor, yo me comprometí contigo a esto y aquello, y aquí vamos así y aquí vamos así? ¿O simplemente te pasa como me pasó a mí muchas veces, en donde, sí, Señor, yo me comprometo a ser contigo en el nombre de Jesús, amén, y cerré mis notas y nunca más me acordé de ellas? Y creo, iglesia, que este es tiempo en donde el Señor tiene que llamarnos a la acción, tiene que llamarnos de la retórica a la práctica, en donde tenemos que dejar de lado el estar recibiendo solamente la palabra, sino que es el tiempo de, además de recibirla, ponerla en práctica. La Biblia dice que no seamos oidores, sino más bien hacedores de la palabra. Porque de nada sirve tener conocimiento, de nada sirve tener la Biblia en la cabeza si no somos una Biblia con patas. Si no somos una Biblia que se practica, si no somos personas que llevan a la práctica o que ponen o que comienzan a desarrollar lo que Dios ha dicho que pongamos por obra. Y tal vez tu caso no sea el de Manasés, tal vez tu caso no sea el de alguien que vivía de una forma totalmente perdida y de pronto el Señor le habló y cambió su forma de actuar y ahora su vida es diferente, porque ese proceso tal vez lo tuviste hace algunos años, sino que también dirás, bueno, yo he venido alineando mi vida a lo que el Señor quiere, he venido trabajando en diferentes áreas de mi vida. Este año yo recibí la instrucción de parte del Señor de poner en orden mi casa, mi trabajo, mi familia y demás, y lo que he visto es que son algunos ajustes que tengo que hacer en mi manera de vivir, pero en términos generales vamos bien. En términos generales, mi vida es una vida cristiana, es una vida de buen testimonio, es una vida que busca agradar al Señor y que por supuesto que existen espacios de mejora, para lo cual el Señor me ha llamado a que haga algunos pequeños ajustes. Pues bien, en esta mañana también el Señor me envió con una palabra para ti, si ese es tu caso. Y el Señor me dice que es la hora de que subas el nivel, de que levantes la vara. Así que manos a la obra. ¿Y por qué? Porque Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No dice la Biblia que una vez que comenzamos a cambiar nuestra vida, Dios se conforma con un estilo de vida estándar, promedio, en el cual ya tengo mis asuntos en orden y hay otros en los que, bueno, Dios me entiende? Sí, Dios comprende que no soy alguien totalmente juicioso, pero pues Él me entiende, ¿no? Él comprende mis debilidades, Él comprende que soy materia en proceso, Él sabe que yo voy avanzando y pues como sus misericordias son nuevas cada mañana, pues obviamente Él va conmigo en ese proceso. Y el Señor me habló en particular frente a este punto. El Señor me sacudió y me dijo, basta ya de la mediocridad, hijo, basta ya.
Está bien que hayas cambiado asuntos en tu vida, está bien que hayas comenzado a alinear tu camino y tu propósito conmigo, pero demando más de ti. Demando más de ti. Porque el que mucho se le da, mucho se le exige. Y para hablar de este punto, quiero que hablemos del nieto de Manasés, el rey Josías. Unos capítulos más adelante, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, nos habla acerca de la vida de este hombre, del rey Josías. Y es una historia diametralmente opuesta a la de su abuelo. Su abuelo fue un hombre perverso, como veíamos hace un momento, que tuvo un momento de lucidez en donde fue desafiado por Dios, donde Dios habló a su corazón y hubo un cambio en su vida y comenzó a hacer ajustes, y esos ajustes terminaron o culminaron en una vida diferente, una vida que buscó agradar a Dios. Pero Josías desde pequeño tuvo este deseo. Josías desde pequeño dijo: yo quiero acercarme a Dios, quiero conocerle, quiero vivir en su presencia. Desde pequeño había un deseo en su corazón por estar alineado con la voluntad de Dios para su vida. Sin embargo, Josías no se quedó solamente con el deseo, Josías no se quedó solamente con el anhelo de hacerlo, sino que se puso en la tarea. En el versículo 3 del capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, se nos relata que Josías, a los 8 años de su reinado, comenzó una serie de reformas. Comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. En el versículo 7 nos dice que después de derribar los altares y las imágenes de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. La pregunta es, si Manasés se había arrepentido de su corazón y había comenzado a hacer ajustes, ¿por qué todavía en la nación habían lugares altos y por qué todavía habían lugares y asuntos pendientes que su abuelo no había culminado? Si el deseo de Manasés fue acercarse totalmente a Dios y decir: no, voy a levantar las murallas, voy a poner personas que estén gobernándolas, voy a resolver esos asuntos que están pendientes, ¿por qué Josías, su nieto, todavía tenía que estar quitando y destruyendo lugares de adoración pagana en el pueblo? Y la respuesta es que muchas veces somos personas de corto aliento, que comenzamos con esfuerzo, comenzamos con ganas, comenzamos con ánimo de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero llega un momento en donde nos acomodamos, llega un momento en donde comenzamos a pilotear o a navegar la situación de una cierta forma cómoda, y que nos permite, o que más bien nos hace que perdamos la visión en los pequeños detalles que estamos dejando pendientes. Josías, por el contrario, cuando comenzó su reinado dijo: no, yo no voy a permitir que me pase lo mismo que le pasó a mi abuelo. Yo voy a terminar todo lo que estaba pendiente. Y dice la Biblia que tomó tiempo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 7 se relata todo lo que hizo en su campaña, paseando por todo el reino para desterrar esos lugares que habían sido piedra de tropiezo en la vida de su abuelo. Y es que, como dice el dicho, el que tiene rabo de paja no le arrima la candela. Si él sabía que eso había sido una debilidad para su abuelo, él dijo: no, yo sí prefiero no entrar en riesgos, yo prefiero no exponerme a este tipo de situaciones, es mejor cortar la situación de raíz. Y se anticipó a poner por obra lo que Dios había demandado para ellos. Ahora, tal como lo hizo su abuelo, Josías implementó estos mismos 4 pasos. En el versículo 8, él levantó una muralla más alta. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y el templo, la casa del Señor, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Jocás, el canciller, para que repararan la casa de Jehová, su Dios. Josías identificó que había un punto débil en su vida. Josías identificó que, aunque tenía el deseo de conocer a Dios, de que tenía el deseo de acercarse para tener una relación más cercana con Dios, su padre, su abuelo y de ahí para atrás habían abandonado el tener cuidado del templo, de la casa del Señor. Y era un área débil. Si él estaba en el propósito de tener una relación cercana con Dios y se da cuenta que su lugar de intimidad está en ruinas, él dice: no, yo voy a poner
Voy a poner manos a la obra para que el templo esté reedificado. Voy a poner manos a la obra para hermosear el lugar en donde yo me encuentro con el Señor. Si estoy identificando que eso es un área de riesgo en mi vida, voy a hacer lo que esté a mi alcance para levantar una muralla más alta. Anticiparnos. No esperar a que llegue la situación para poner manos a la obra, sino estar vigilantes a lo que está pasando para tomar las precauciones del caso. Manasés tuvo que levantar una muralla que se cayó. Josías se anticipó para fortalecer las que estaban en pie. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿cuáles son las murallas que tienes que reforzar? Porque hace un momento hablábamos de las que tienes que levantar porque estaban en el suelo. Pero en este momento tenemos que hablar acerca de cuáles son las que debes reforzar. Porque tal vez dirás, no, esta área yo ya la tengo bajo control. Ok, permítete que el Espíritu Santo en esta mañana te evalúe para ver si lo que has hecho hasta el momento es suficiente o si debes tomar precauciones adicionales. Si estás trabajando en tu expresión de amor hacia tu esposa o hacia tus hijos, ¿estás haciendo lo suficiente? Porque esta mañana, recuerden, para los que ya hemos iniciado este propósito, el llamado del Señor es que a tener un nivel más alto, a dar más, a alinearnos y a estar conectados con lo que el Señor tiene para nosotros. También, número 2, Josías se rodeó bien y puso los capitanes de su ejército cerca, puso personas que vigilaban las murallas que había él levantado. En los versículos 15 al 18 se nos relata que también hizo esto mismo Josías, al igual que su abuelo. Versículo 15 dice la Biblia, entonces el sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, entonces nombres como para bautizar a mi bebé, ¿no? He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Josías había mandado a un equipo, una comitiva que reconstruyeran, o más que reconstruyeran, para que repararan la casa de Dios. Versículo 17 dice que han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado a los encargados y a los que hacen la obra. Versículo 18, además de esto, el escriba Safán anunció al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y leyó Safán en él ante el rey. En ese momento, el libro, y algunos estudiosos indican que tal vez la porción que leyó en este momento era Deuteronomio, había estado refundido porque habían abandonado el estudio de la palabra, y en ese momento que estaban en refacciones en la casa del Señor, el libro aparece, el rollo aparece, se lo llevan al rey, leen al rey acerca de lo que Dios demanda de nosotros, el orden de Dios para el pueblo de Israel, y el rey dice la Biblia que rasga sus vestiduras y comienza a llorar, al darse cuenta que lo que él había estado haciendo, claro que era bueno, pero no era suficiente, porque Dios estaba demandando más de ellos. Y miren aquí lo interesante de la situación. El rey había encargado a una comitiva, a unos hombres, a que hicieran las refacciones de la casa, y dentro de este combo, dentro de este grupo de personas estaban el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán, personas encargadas o que tenían de alguna manera relación con el mantenimiento de las escrituras, de los rollos, para que estuvieran siendo ministrados en el templo. Y cuando ellos están en la tarea que les fue encomendada, de pronto aparece el rollo, lo abren, lo leen y se dan cuenta que es el rollo de la ley. El rollo que seguramente ellos, primero, antes que el rey, ellos debían haber estado pendientes de estar consultando y teniéndolo. Por supuesto que el rey tenía una responsabilidad, pero ellos eran los encargados directos de la tarea. Y pues yo no sé, cuando el jefe lo manda a pedirle cuentas, ¿no? Y uno se da cuenta que hubo una tarea que no hizo, uno dice, ¿qué será? ¿Le digo o no le digo? ¿O cómo le digo que no la hice? ¿O cómo le digo que no he comenzado siquiera la tarea? ¿Y cómo vamos con el informe? No he terminado. La verdad es que ni siquiera lo he comenzado, ¿sí? Pero ellos estuvieron dispuestos a decir, no hicimos la tarea y pues apareció el libro y te lo trajimos, so pena de que sus vidas estuvieran en riesgo. Usted se imagina que con la actitud que tuvo el rey de tanto dolor, de tanto desgarro por haber ignorado la palabra de Dios durante tanto tiempo, se hubiera dado cuenta que tal vez parte del tema tuvo que ver con la negligencia de estos hombres. Y ellos estuvieron dispuestos, a pesar de sus consecuencias, decirle la verdad al rey en la cara y decirle, mira rey, encontramos esto. Y la pregunta aquí es, ¿cuentas con amigos de ese estilo? Amigos que están dispuestos a decirte la verdad en la cara a pesar de tu reacción. Porque esos son los hombres y las mujeres que vale la pena que estén cuidando tus murallas.
Esas son las personas que definitivamente hacen la diferencia en un proceso para alinear tu vida a lo que Dios demanda de nosotros. Y la pregunta adicional sería, ¿eres tú un amigo de esos? Porque muchos prefieren llevar la fiesta en paz en lugar de tener que decir la verdad, en lugar de tener que confrontar asuntos del corazón en personas que están a nuestro alrededor. Y en ello, esto es una ganancia, es un elemento supremamente valioso que nos va a ayudar a efectivamente poner por obra lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Cómo cultivas la amistad de esas personas que a pesar de tus reacciones te dicen la verdad en la cara? ¿Los cuidas? ¿Estás pendientes de ellos? ¿O por el contrario explotas y ay, no me venga aquí usted a hablar? Y bueno, en fin, las cosas que ninguno de nosotros decimos. Creo que estas personas son personas a las cuales merecen honra y a las que deberíamos aprender a agradecer y a orar por estas personas porque son tremendos instrumentos de Dios en nuestra vida. Aprovechando la festividad, pues uno de ellos es nuestro pastor, nuestra pastora, ¿sí? Personas que a pesar de nuestra reacción nos dicen la verdad. Y creo que esto merece honra. Número 3. Josías también quitó los ídolos y los echó fuera de la ciudad. En el versículo 33 del mismo capítulo, la Biblia nos habla de esto. Verso 33, dice la Biblia que Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Dice la Biblia que quitó todos los lugares de culto pagano. No dice que dejó algunos, como tal vez sus antepasados habrían hecho. No dice que limpió tal vez lo más cercano en su ciudad donde él vivía. Tomó tiempo para ir a toda su nación tras de estas situaciones que no estaban correctas e incluso en un momento de división política traspasó el reino del norte para hacer lo mismo en donde sus vecinos. Él definitivamente se esmeró, se esforzó para quitar las distracciones de su vida. Y frente a esto, seguramente el Señor te dirá, ¿has quitado distracciones en tu vida? ¿Has comenzado a cortar relaciones que no te convienen? Y tú dirás, sí, seguramente. Ya he cerrado esas actividades, cerré esta cuenta en Facebook con la que hablaba con personas que no me convenían. He comenzado a hacer ajustes en mi vida. Pero aquí la pregunta es no si has iniciado a hacer ajustes en tu vida, sino si ya hiciste todos los ajustes en tu vida que debes hacer. Las cosas a las que Dios te llamó y te ha dicho insistentemente que hagas y que tal vez por una u otra razón no has determinado hacerlo por completo. ¿Qué cosas quedan en tu vida que te desvían del propósito de acercarte a Dios? Tal vez es la televisión. Quizás tengas que tomar la decisión de sacar el televisor del cuarto porque te está haciendo daño. No, pero es que este era el trabajo que me implicó colgarlo en la pared y ahora para bajarlo de ahí. ¿Cuáles son aquellas cosas que están haciendo que te distraigas y de las cuales Dios ya te habló y que todavía no has puesto por obra? Estás tal vez siendo desafiado a mejorar tu productividad en tu vida laboral, en el orden de Dios para el trabajo, y ya identificaste que tienes que hacer las cosas a tiempo y entregarlas cuando te lo piden. Y ya identificaste que el celular o que la conversación o que el Facebook o lo que sea son distracciones. ¿Qué decisiones has tomado para trabajar en cuanto a ello? Y hay muchas maneras de resolverlo. Deja el teléfono guardado en el escritorio, si es el caso. Deja que el monitor quede a ojos de tu jefe. Esto es de valientes y es de estar dispuestos a quitar las distracciones y para ello hacer alianzas con personas que estén a nuestro alrededor para poner capitanes en las murallas que vigilen que lo que hemos propuesto hacer lo alcancemos. Número 4, Josías también reparó el altar del Señor. También sacrificó sobre ese altar ofrendas para pedir perdón y agradecer a Dios. También lo hizo. Veamos el versículo 32. Y en el capítulo 35, el versículo 1. Dice el versículo 32.
Hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y en el versículo 35, en el capítulo 35, versículo 1, dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa del Señor. Y cuenta la Biblia que la Pascua que celebró Josías no se vio en ningún otro tiempo, no se había visto antes ni se vio después, de la forma en la que él organizó de nuevo el sacrificio delante del Señor. En el versículo 18 dice que no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Ni ningún rey celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel, que allí se hallaban presentes junto con los habitantes de Jerusalén. Es decir, no solamente restableció su tiempo de intimidad con Dios, sino que lo hizo como ninguno otro lo había hecho hasta ese momento. Y tal vez uno de los desafíos para este año es crecer en mi relación con Dios. Y eso suena muy general, ¿no? Sí, este año yo me propongo crecer en mi relación con Dios. ¿Pero cómo? ¿Qué significa crecer en tu relación con Dios? ¿Vas a pasar más tiempo orando? ¿Vas a leer más capítulos de la Biblia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Josías estableció unos parámetros claros y dijo: yo voy a hacer una celebración a mi Dios como nunca antes se ha visto. Voy a convocar a los que están a mi alrededor para que se den cuenta cómo es que se honra a Dios. Seguramente Josías comenzó a hacer actos públicos que demostraran su intención en el corazón. Como padres hemos sido llamados nosotros a convocar el altar familiar en la casa. Más aún nosotros como hombres, los sacerdotes del lugar. ¿Sí? ¿Puede nuestra familia decir que desde que este hombre tomó la decisión de cambiar y alinearse con Dios, ya nuestros tiempos familiares en la presencia de Dios no son iguales? Yo espero que mi hijo cuando nazca pueda decir eso. No, es que definitivamente mi papá un día entró en amistad con Dios y nunca más para siempre nuestra casa fue igual. Nuestros tiempos de comunión, nuestros tiempos de estudio de la palabra nunca fueron iguales. Y no fueron iguales porque hay un deseo ferviente de conocer más y más de Dios. La pregunta para ti es que si estás satisfecho con la relación que tienes hoy con Dios. Si la relación que tienes hoy con Dios está en el nivel que deberías tener. ¿Deseas profundizar más en tu relación con Dios? ¿Sigues formándote para conocerlo más a Él? Terminaste formados para servir, pero ¿y qué más sigue? Hay más para conocer de Dios. Dios nos está llamando hoy a subir el nivel. Dios nos está llamando hoy a que profundicemos más en una relación con Él. Que estemos atentos a buscar y a buscar más de su presencia para cada día ser hombres y mujeres más parecidos a lo que el Señor demanda de nosotros. 4 decisiones que tomó Manasés en su vida podemos resumirlas en las siguientes. Número 1, Manasés tomó límites. Si me ayudas, Jorgito. Número 2, rodéate bien. Número 3, quita las distracciones. Y número 4, ten intimidad con Dios. Estos 4 pasos sencillos pero prácticos son la clave para abandonar malos hábitos y poner en orden nuestra vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo estás tú en estos 4 pasos que Manasés puso por obra para que nuestra vida sea transformada? Quiero pedirle por favor que se ponga en pie en esta mañana. Y ahí en pie, en una actitud como la que tal vez tomó Manasés cuando puso por obra estos puntos, en una actitud de arrepentimiento, tal vez de un espíritu contrito para reconocer que tal vez había negligencia en su corazón por no haber puesto por obra todo lo que Dios había pedido. Con tus ojos cerrados vamos a acercarnos hoy al Señor y vamos a pedirle que nos hable, que nos evalúe, que nos deje ver aquellos asuntos en los cuales todavía hay mucha tela para cortar. Y esta mañana, Señor, queremos que nuestras vidas puedan resumirse con el pasaje que leímos al comienzo, Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes
que le fueron entregadas. Desde entonces nunca más hubo un hombre, una mujer como él. Señor, ese es nuestro deseo en esta mañana, que tú puedas decir que llegó un momento en nuestras vidas en el cual tomamos decisiones, en el cual fuimos desafiados, confrontados, Señor, a abandonar un estilo de vida equivocado, y nunca más se volvió a ver una persona igual o semejante en la familia. Habla allí con el Señor acerca de ese punto que has dejado en remojo, ese asunto pendiente que todavía está allá, y que si no le prestas atención, tarde que temprano va a ser el ancla que te impida avanzar tras el propósito que Dios ha establecido para ti. Señor, tú nos has llamado a poner en orden la casa. Nos has llamado, Señor, y has estado hablando en nuestro corazón acerca de hábitos, de situaciones, de conductas, de pecados que te desagradan, Señor, que no me permiten tener una relación cercana contigo, que no me permiten crecer en estas áreas. Y tal vez, Señor, en oración, en momentos como este, te he dicho: sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, voy a cambiar. Sí, Señor, voy a dejar atrás lo que hoy me has pedido que abandone. Pero conoces bien, Señor, que muchas veces soy de doble ánimo, que digo amén y olvidé lo que acabo de decir. Señor, en esta mañana ya no quiero que las cosas sigan siendo iguales. Ya no quiero, Señor, seguir en ese ciclo repetitivo. Esta mañana tú ministrabas nuestro corazón acerca de la desilusión, la decepción. Aquellas cosas, Señor, que vemos que no evolucionan, no avanzan, que vez tras vez siguen en las mismas. Y tal vez es porque no me he esforzado lo suficiente. Equivocadamente, Señor, he creído que cuando tú me hablas acerca de los sueños, los proyectos que tienes conmigo, va a ser un jardín de rosas, va a ser un camino despejado, no va a requerir esfuerzo, no va a requerir ajustes. Y es todo lo contrario, Señor. Intencionalmente dejas asuntos en mi vida para que yo tenga que derribarlos, para que yo tenga que derrotarlos, para que a través de esas situaciones en mi vida, Señor, yo aprenda obediencia y aprenda a acercarme a ti de forma correcta. Perdóname. Perdóname, Señor, porque he sido negligente. Perdóname, Señor, porque no he tomado los límites del caso, habiéndome hablado de una forma tan explícita tantas veces. No he prestado atención, Señor, y he seguido haciendo lo mismo. Perdóname. Perdóname por no rodearme bien, por seguir frecuentando lugares, personas, sitios en internet, Señor, que no me ayudan en mi proceso. Perdóname, Señor, porque he ignorado tu voz consistentemente y no he prestado atención a lo que tú esperas de mí. Perdóname porque he permitido que mi corazón se vaya tras mis ojos, que mi corazón, Señor, se distraiga, se desvíe en asuntos que no valen la pena. He permitido, Señor, que en mi corazón se levanten situaciones que me desvían del propósito de acercarme a ti, de poner en orden mis asuntos. Perdóname, Señor. Perdóname, porque todo esto no es más sino el reflejo de una pobre intimidad contigo. Perdóname, porque solamente me he acercado a ti cuando me toca, cuando me van a pedir la lección, Señor, o cuando estoy en problemas. Yo sé, Señor, que tú atiendes al que tiene un corazón humillado. Yo sé, Señor, que tú vienes en mi rescate cuando hay momentos difíciles, porque así lo hiciste con Manasés. Pero, Señor, creo que tú me estás llamando hoy a tener una relación más íntima, más cercana contigo, a dejar de conocerte en los momentos de crisis para conocerte en mi cotidianidad, para conocerte día tras día, Señor. Te doy gracias porque atiendes a mi llamado cuando estoy pasando por momentos difíciles, pero quiero más. ¿Qué tal si le dices esto allí al Señor? Señor, yo quiero más de ti, o yo quiero acercarme más a ti. Ya quiero dejar de simplemente buscarte en momentos difíciles,
sino que quiero realmente traerte a mi vida cotidiana, a mi vida diaria. Quiero tener una relación cercana contigo, escucharte hablar, conversar contigo acerca de esos asuntos, entender, Señor, en qué momentos estoy equivocándome para hacer los ajustes necesarios. Que no sea necesario esperar un mes del año para ver cómo va lo que hemos comprometido, Señor, sino que a diario, en nuestra intimidad, en nuestra relación, Señor, tú puedas irme hablando, tú puedas irme corrigiendo, tú puedas irme amonestando si es el caso, advirtiéndome de lo que viene más adelante. Señor, levanta en nosotros una actitud como la de Josías, alguien que se anticipa, alguien que arde en su deseo de acercarse cada día más a ti, alguien que no escatima esfuerzos para poner por obra lo que tú le has dicho, Señor. Habla allí con el Señor acerca de aquellos asuntos en los cuales no te has esforzado lo suficiente. Ponte cuentas con el Señor en esta mañana y habla con Él acerca de ese asunto que todavía está pendiente, que no has cerrado. Y que esta mañana sea una mañana de sacrificio, sea una mañana de compromiso. Sea una mañana en la que le puedas decir: Señor, así como Josías, no voy a descansar hasta que todos estos asuntos estén resueltos. No voy a descansar hasta que las distracciones que estaban en mi corazón se vayan. No voy a descansar hasta que, Señor, mi vida esté alineada de acuerdo a lo que esperas de mí. No voy a parar, Señor. Y si ya los tienes identificados, díselos por nombre. Si ya sabes cuáles son esos asuntos, habla específicamente de ellos. A veces tememos hacerlo de forma específica, porque de esa misma manera el Señor nos va a llamar a cuentas. Que esta sea una mañana en la que el Señor nos llame a cuentas con lo que hemos comprometido. Señor, hoy queremos cambiar nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, alinearnos a lo que esperas de nosotros. Y en todo esto, Señor, necesitamos tu asistencia, tu Espíritu, que nos acompañe, que nos dirija. Que tu Espíritu, Señor, coloque en nosotros tanto el querer como el hacer. Que tu Espíritu, Señor, nos asista en el propósito de acercarnos cada día más a ti. Y si tal vez ese es tu caso, pide fuerzas, pide ayuda. El Señor está allí para dártela. Ha estado contigo en momentos difíciles. ¿Cómo no va a estar en el propósito de acercarte a Él? Así como te ha ayudado en momentos difíciles antes, también te va a ayudar en tu propósito de acercarte cada día más a Él. Señor, que esta mañana podamos comprender y saber que estás aquí con nosotros y que nos acompañas en nuestros tiempos de debilidad. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra.